Buenas, buenas noches. Bueno, digo buenas noches, aunque todavía aquí está de día. Son exactamente las 7:32 de la noche, bueno, de la tarde, hora Nueva York. Y yo les dije en la última grabación que tuvimos que hoy íbamos a estarnos reuniendo para conmemorar que un día como hoy, el Mesías ah, celebró la cena, la última cena con los apóstoles y, y bueno, todos los sucesos, los acontecimientos que fueron aconteciendo, pues ya muchos los conocemos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué un día como hoy? Lo vamos a ver más adelante. Porque el que murió dice que fue el segundo Adán. Por un primer Adán caímos de la gracia y un segundo Adán trajo lo que es la oportunidad de que pudiésemos volver a tener esa oportunidad de que la puerta se abriera y nos acercáramos al oportuno socorro que Él nos da por medio de la restauración de la Torá, que es el puente que nos une con el trono del Padre Celestial. Así que antes siempre me gusta abrir las, las grabaciones, los videos, recitando un salmo. Pero hoy vamos a recitar dos en memoria, en honor a nuestro Salvador Yahshua. Así que vamos a ir al Salmo capítulo 4. El Salmo capítulo 4 dice así: bendito sea el nombre de Yahweh. Dice: respóndeme cuando clamo, oh poderoso de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? Amarán la vanidad y buscarán la mentira. Sepan, pues, que Yahweh hizo apartar al piadoso para sí. Yahweh oirá cuando yo clame a él. Tiemblen y no pequen. Conversen en su corazón sobre su cama y desistan. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Yahweh. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre vosotros, aleluya. Alzad sobre nosotros, oh Yahweh, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón, más que la que tienen ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me harás estar confiado. ¿Por qué el Salmo 4? Me gusta el Salmo 4 porque el Señor dice: ¿hasta cuándo, hijos de los hombres, amarán la vanidad y buscarán la mentira? La mentira, sabemos que es todo lo que se opone a la verdad, valga la comparación, a todo lo que se opone a la verdad del Padre. ¿Y cuál es esa verdad? Sino la luz que vino a dar testimonio de quién era el Padre, ¿verdad? Entonces, cuando dice: ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? ¿Y cuál es la honra del Padre? Las Escrituras dicen
que el enemigo solo vino a matar, a hurtar, a robar y a destruir, a usurpar la gloria de nuestro Creador. Así que un día tan santo, un día tan sagrado, un día tan memorable para nosotros los creyentes en el Hijo de Dios, en el Mesías, eh, podrá mantenerse en el día correcto. La creación, el primer día en que Dios dice, hágase la luz, viene acompañado de una señal de luz. Y cuando yo entiendo que Él muestra ese momento en que dice, hágase la luz, y fue la luz, desde allí empezó la creación del mundo, acá en la tierra, la creación de la luz acá en la tierra, no antes, porque antes de que Él dijese, hágase la luz, ya la luz que era el verbo estaba antes con Él en el principio. Entonces, cuando Él dice, hágase la luz en la tierra, pues el Señor se niega a sí mismo y desciende de su nivel de gloria de la eternidad y desciende para ser morada con los hombres acá en la tierra, porque Él es la luz, siempre lo hemos dicho. Entonces, si Él es la luz, Él se niega a sí mismo y desciende para hacer morada en la tierra con los hombres y traer luz, vida a la tierra. Entonces, hay dos tiempos, podríamos decir, en los que Él estaba en el principio y cuando Él desciende, desciende y hace una muerte primera. Hace una muerte primera porque Él muere de su nivel de gloria para traer luz y vida acá a la tierra. Luego, después de la creación, cuando le da autoridad a Adán y lo coloca en el huerto, y Adán, ¿qué pasa? Cae de la gracia, se corta el vínculo de la comunión entre el hombre y Dios, y entonces, ¿qué pasa? Adán es expulsado del Edén, es echado fuera, ¿y qué pasa después? Adán se lamenta. Por eso es que tenemos un Yom Kippur. Después que Adán se lamenta, después que es expulsado, Adán se lamenta. Entonces, ¿qué sucede? Que viene los ángeles que custodiaban el huerto, suben a la presencia la ofrenda de holocausto, porque Adán lo que hace es un holocausto. Entonces, ofrece una ofrenda de lamentación, de sacrificio, y el Señor lo recibe y abre juicio, vamos a decir, por 3 días. ¿Por qué por 3 días? Porque el cordero es observado desde la tarde del día 10, cuando ha terminado el holocausto que Adán hace, donde se lamenta. Él se lamenta de la tarde del día 9 a la tarde del día 10. Entonces, después que se recibe el holocausto, entonces el Señor abre la puerta de juicio y dice ahora, por eso es que le dice a Moisés que todo israelita debía de observar el cordero desde la tarde del día 10. ¿Cuándo qué? Cuando ya la ofrenda de la lamentación del holocausto que había hecho Adán, entonces ahora el Señor dice, ahora viene la respuesta que Él da, porque Dios no te responde en el instante que tú te estás humillando. Tú primero te humillas y después que tú te has humillado, entonces la ofrenda se determina si es agradable o no, si se recibe o no. Y al recibirla, pues entonces Dios abre la puerta del juicio. Por eso es que decía, el cordero es observado desde la tarde del día 10, después que se recibió el sacrificio de Adán. Y entonces entra la parte, la semana en la que entonces vienen lo que son las bodas del Cordero, porque allí es cuando se abre la puerta, se hace el juicio y el Cordero se ofrece como sacrificio de expiación. ¿Para qué? Para venir a expiar la culpa de la caída del hombre, la caída de la humanidad, vamos a decir. Entonces se abre y ya a la tarde, después que él desciende, después de que se escribe el decreto y se da a conocer, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se presenta al Cordero que expiaría la culpa
y el cordero es entregado, por eso es llevado en bajo arresto y después que es llevado bajo arresto, entonces, ¿qué sucede después? Pues la muerte, hay un juicio de los hombres. Por eso es que cuando Yahshua estaba con los apóstoles, Yahshua les dijo, a la verdad el Hijo del Hombre ya sabe a lo que va, pero hay de aquel sobre el cual descienda Satanás, ¿verdad? Porque ya había un juicio previo en los cielos, el cual se le anunció al Cordero que haría la expiación. Entonces, el libro de Amos dice, nada acontecerá sin que el Señor lo revele a sus siervos los profetas. Yahshua dice las escrituras que era el profeta al cual nosotros debíamos de escuchar y obedecer. Entonces, él era un profeta. Él no iba a ir, él tenía la legalidad y la autoridad de Dios sobre la tierra. Entonces, él no iba a ir a un juicio delante de los hombres sin que Dios primero se lo haya revelado. Por eso es que él ya sabía y oraba intensamente, dice en esa última, después de la cena en el Monte de los Olivos, oraba intensamente y dice, se le apareció un ángel. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Así que hay algo que ocurre allí que eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver más adelante en un estudio que estoy preparando sobre el altar, la morada, la mesa de los panes, que sé que va a ser algo desde una perspectiva que no se ha visto antes y lo vamos a ver. Pero antes, am, quiero agradecerle eh, públicamente a un hermano, no voy a decir su nombre, pero quiero agradecerle porque había eh, deseado tener esto en mis manos y gracias a Yahweh, gracias al Eterno, me llegó ayer. Ayer me llegó, ya lo empecé a estudiar conforme la dirección que el Padre me ha dado. Y, y bueno, él sabe quién es, no voy a decir su nombre por discreción, por privacidad a la persona, pero sí le agradezco porque el libro llegó y lo tengo en mis manos. Y yo lo había buscado y buscado y buscado y lo busqué en Amazon, en la página directa y bueno, había sido tan difícil. Pero hoy, gracias a ese siervo que el Padre puso en su corazón mandarme el libro, pues ya me llegó y le doy gracias y lo bendigo desde ya eh, para que todo le siga obrando bien en su vida. Así que bueno, entonces quiero leer el Salmo 2. Dice el rey escogido. ¿Por qué se amontinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá de ellos. Yahweh se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los términos de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entiendan y admitan corrección, jueces de la tierra. Sirvan a Yahweh con temblor y alégrense con temblor. Besen al Hijo para que Él no se enoje y perezcan en el camino. Cuando se encienda un poco su furor, dichosos todos los que en Él confían. Aleluya. ¿Cuántos confiamos en nuestro Creador? ¿Cuánto confiamos en nuestro Padre Celestial que por misericordia nos envió a Yeshua para que viniera a pagar, a hacer expiación por el error del ser humano, por el error, porque
Muchos decimos, Él vino a hacer expiación por nuestros pecados. Y hay algunas personas osadas que dicen no creer en Dios y ellos dicen, pero ¿qué pecado pagó por mí? Ah, porque hay algunos que dicen así, yo no hice nada. Y viene un texto a mi mente cuando en el libro de Jeremías dice, hiéreme el muslo, porque llevé la afrenta de mis mocedades. ¿Y a qué se está refiriendo aquí el profeta? Pues sencillamente se está refiriendo a todos los pecados de sus generaciones pasadas, todas las transgresiones, incluso desde el primer humano, desde el primer ser humano, desde el hombre, desde Adán. Desde ahí viene la iniquidad que entró a la tierra. Dice que entró la iniquidad por el pecado de un hombre. Y entonces vino a hacer que de maldición en nuestra carne. Entonces, a verdad, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. So, muchas veces queremos dar nuestra mejor honra, nuestra mejor adoración, nuestro mejor servicio a nuestro Padre Celestial, pero a veces las dificultades, las circunstancias, los tiempos, se nos complica un poco. Sin embargo, Dios es misericordioso y Él sabe que tenemos luchas tanto internas como externas. Entonces, Él nos ayuda en todo tiempo para que permanezcamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos. ¿Y cómo nos humillamos? Pues sencillamente, porque uno dice humillarse, creen que literalmente es tirarte en el suelo y no. Humillarte es reconocer tu condición carnal pecaminosa y de que necesitas esa ayuda de lo que tú no ves, pero que sabes que existe. Y si no lo sabes por fe, tú declaras de que existe, que allí está y que te va a ayudar en todo momento. Entonces, es ahí donde tú te arrodillas, te sientas, te inclinas como el Espíritu te guíe. Tú reconoces que necesitas la ayuda de tu Creador y es allí cuando el Señor entonces acepta ese holocausto, porque eso es un holocausto. O sea, hemos entendido mal la palabra de holocaustos porque creemos que el holocausto solo es un sacrificio que se paga con sangre. Y bueno, hay diferentes tipos de holocaustos. Cuando estudiamos la Torá nos damos cuenta que hay diferentes tipos de holocaustos, pero uno de los holocaustos que ahora nosotros podemos hacer es reconocer nuestra condición carnal limitada como ser humano y que hay terrenos, territorios espirituales, manifestaciones espirituales en las que nosotros no podemos operar sino únicamente con la ayuda del Creador. Hace un tiempo me decía una hermana que es abogada, ella me decía, Rebeca, que tú no sabes que en las alcaldías, que en los hospitales, que en los juzgados, es donde se mueven las huestes espirituales de alto rango, porque allí es donde se mueve, se concentra, eh, y se determinan las leyes que rigen los países, las familias y una serie de cosas. Entonces, para tú ir a una corte, sea de familia, sea de migración, sea de lo que sea, lo primero que tú tienes que hacer es humillarte, rendirte delante del único que puede tener autoridad sobre todas las huestes espirituales que están en cada uno de estos territorios, porque son territorios. A veces creemos que el territorio solamente es una línea determinada de tierra, pero son diferentes territorios espirituales en las cárceles, en las prisiones, en los hospitales, donde se mueven diferentes principados que gobiernan sobre las enfermedades. Si Yahshua reprendió hasta la fiebre, imagínate entonces qué manifestación espiritual puede ser un cáncer, un tumor, un problema de corazón. ¿Qué manifestación espiritual puede ser? Puede ser desde una raíz de maldiciones generacionales que el Señor dijo que hasta la 10ª generación cargarían con el pecado de la maldición. Y Él vino
a abolir muchas de esas cosas, pero siempre y cuando eso está abolido en nuestras vidas, cuando nosotros estamos en obediencia, cumpliendo con sus estatutos que Él nos dejó en las Escrituras. Entonces, por eso ella me explicaba que lo que se mueve en estos lugares son principados, pero de alto rango. Entonces, si por ejemplo, Satanás, que era un querubín, fue expulsado y el espíritu de Satanás dice que opera ante el espíritu, con el espíritu del antimesías, del anticristo. Entonces, ¿dónde va a operar este principado? ¿Dónde va a gobernar? Pues en los altos mandos de gobierno, donde están las élites, donde se concentran y se determinan las leyes y tantas cosas. Y bueno, no me quiero meter más a detalle de eso, pero ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando nosotros reconocemos que sin el Señor no podemos tener autoridad sobre estos lugares, sobre estos territorios, es allí que cuando tú lo reconoces, te humillas delante del Creador y le dices, Padre, yo reconozco que sin ti nada puedo hacer, pero donde tú me lleves, ahí estaré. Y quiero agregar algo porque estamos hablando de los niveles de territorios, y es que hay niveles de territorios espirituales. Hay faraones, espíritus de faraón que gobiernan no solo en los niveles de gobiernos, niveles de presidencias y estos lugares, sino que también hay espíritus de faraón que oprimen al pueblo de Dios, queriéndolos mantener bajo un gobierno espiritual. Por ejemplo, y voy a decirlo así claramente, sin temor, sin tapujos, como dicen, muchas religiones que hoy por hoy niegan que el Mesías es la ley, niegan que el Mesías es la Torá, se rehúsan a seguir los lineamientos establecidos en la Torá para que todo salga bien en el camino de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un principado operando allí. El principal principado que opera es el principado del anticristo, del antimesías, porque es el que se opone a toda la verdad del Padre. Ese es el que los conduce a toda doctrina del sistema del error, que los conduce y les dice, no, es que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, ahora somos libres y como somos libres, entonces podemos introducir al templo que Dios santificó para él y nos dejó normas de alimentación para cómo cuidar este templo y que él pueda morar. Entonces, les dicen, les enseñan al pueblo que ahora pueden comer cualquier animal sacrificado, aun cuando no cumple con los requerimientos de sacrificio, porque las escrituras dicen que Dios, dice, creó todo ser que respira, dice que alabe al Creador. Es una alma. Un animal tiene una alma porque tiene sangre. Y si en la sangre está la vida, ahí hay una vida. ¿Qué es la vida si no es un ser? ¿Verdad? Entonces, los animales en la Torá tienen un ritual de sacrificio. Los animales tienen que ser sacrificados de una forma en la que puedan desangrarse completamente. Pero hoy por hoy tenemos industrias alimenticias donde lo que hacen es dispararle a los animales o los tiran a una tolva completo y no permiten que los animales se desangren correctamente ni nada, sino que se ahoguen en su propia sangre. Y después tenemos que personas adquiriendo ese alimento sin purificarlo, y entonces son manifestaciones espirituales a través de enfermedades que vienen a operar en el cuerpo del ser humano. Entonces, por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros alimentamos e introducimos a nuestro cuerpo. Y bueno, más adelante vamos a desarrollar el estudio sobre lo que es las normas alimenticias conforme lo que el Señor estableció para que pueda ser de edificación tanto para mí como para todos los que puedan alcanzarse y a llegar a ver estos videos que recientemente estamos trayendo con la dirección del Padre.
Así que, como dije, hoy vamos a hacer un memorial de pesas, aunque muchos dirán, pero hoy no es el día 14 del mes, porque el día 14 inicia con la luna nueva, que es la luna oscura. Entonces, desde allí, sí inicia el mes, vamos a decir sí inicia el mes, pero son 14 días durante el tiempo en el que Adán fue creado. Adán no fue creado con la luna nueva. Adán fue creado cerca a la luna llena, como 1 o 2 días antes a la luna llena. Por eso es que uno de los libros que muchos han rechazado, y es el libro de Enoch, dicen de que lo rechazan, pero Enoch dice que para nosotros, el ser humano, el hombre, cuando la luna alcanza la etapa de luna llena, ese viene a ser para nosotros el día ¿qué? Viene a ser para nosotros el día primero del mes, para nosotros, pero el inicio del mes, con el nacimiento de la luz, con la presencia de Dios, es con la luna nueva. Entonces, la luna nueva nos lleva a la luna llena, que viene a ser la creación de Adán, y tras la caída de Adán, entonces, en el día que Adán es contado, es creado, se lleva el conteo de los días a los días que cae Adán y justamente viene a caer en los días cercanos a la luna nueva. Entonces, cuando muere el segundo Adán. Entonces, el conteo de los 14 15 días, en este sentido, lo vamos a llevar desde el momento en que Adán cae y entonces entra la promesa de la redención en las bodas del Cordero, cuando se presenta el Cordero y él se ofrece en sacrificio. Y cuando él se presenta, entonces viene al cumplimiento de la, ah, del pesa, de la expiación. Eh, ya habíamos leído antes, vamos a orar primero. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Rey Eterno, en el nombre de Yahshua, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder presentarnos delante de ti. Te damos gracias en esta hora, Padre amado, porque nos permites poder compartir el alimento. Nos permite, Señor, poder leer, escudriñar, entender, no con el entendimiento humano las escrituras, sino con tu entendimiento, con tu conocimiento, con tu sabiduría. Te pedimos en esta hora, amado Rey, que seas tú dirigiendo esta enseñanza, que seas tú, Señor, y no la carne manifestándose. Te pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua, que nos permita, Señor, acercarnos y habitar durante este tiempo bajo tu cobertura. Que sea tu Santo Espíritu morando y derramándose sobre nuestro pensamiento, sobre nuestro corazón. Declaramos en esta hora que tú reinas en el cielo y en la tierra y que tú estás, Señor, peleando por tu iglesia, peleando por tu pueblo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, Yahshua HaMashiach. Bendecimos tu nombre, Yahweh. Amén. Entonces, miren, vamos a leer un poco nuevamente la Pascua original que fue instituida, dice en el Éxodo de Israel. El Señor le instruye a Moisés de que pasaría hiriendo a través de la última plaga a todos los primogénitos nacidos en Egipto, y que después de esto eh, ellos comerían la Pascua y saldrían, vamos a decir, a la mañana después de la Pascua. Entonces vamos a leer lo que dice, pero después de esto les voy a leer otro capítulo en Deuteronomio 16, por si lo quieren ir buscando para que lo lean junto conmigo, Deuteronomio 16, porque muchos, incluso los escritos de los apóstoles, dicen que el Mesías se levantó en la fiesta, en las primicias de los muertos, pero dicen las primicias, y él se levantó como las primicias de los muertos. Pero hay una fiesta en las escrituras que se habla de las primicias,
Entonces, ¿cuándo celebramos las primicias? Se celebran las primicias según después de la Pascua, después de panes sin levadura, que se lleva el conteo de 7 semanas de 7 y en el día 49 al 50. Entonces, tenemos Shavuot, que viene a ser como primicias, pero también habla de las primicias en las fiestas de Sukkot, cuando nos presentamos también como primicias eh, en la fiesta de Sukkot. Entonces, hay una fiesta que se llama Primeros Frutos, que muchos no lo observan, pero Deuteronomio 16, hay algo bien impresionante allí, lo vamos a leer porque muchos como que se nos ha olvidado o no lo hemos podido comprender, sino que el relato y la observancia de las fiestas bíblicas las basamos únicamente en el texto, en el capítulo de Levítico 23, y realmente no está bien, no está bien. Es necesario que sustentemos las fiestas bíblicas, las fiestas, las convocatorias sagradas, no solo en ese capítulo, un capítulo en el cual la mayoría de los cristianos se basan, los mesiánicos, los judíos también, y, y, y- pero la Biblia tiene muchas otras referencias que es necesario que sean revisadas, que sean pesadas, que sean medidas y que el velo sea desgarrado. Así que vamos a leer Éxodo 12. Dice, desde el versículo 3: hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia es pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, calcularán sobre el cordero. El cordero será sin defecto. Macho de 1 año lo tomarán de las ovejas o de las cabras y van a guardarlo, dice, hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la asamblea de la congregación de Israel. Si estamos hablando que desde la tarde del día 10 al día 11 tendríamos un día, a la tarde del día 12, a la tarde del día 13 y a la tarde del día 14, ¿cuántos días son? 4 días. Entonces dijimos de que Adán se presenta como ofrenda de holocausto en lamentación y el único día en el año en que el hombre se lamenta es de la tarde del día noveno a la tarde del día 10 en Yom Kippur. Eso no es. Entonces, Adán se lamenta de la tarde del día 9 a la tarde del día 10 y el Señor abre tela de juicio de la tarde del día 10 al 11, al 12, al 13. Son 3 días de juicio. Esos 3 días de juicio, el Señor desciende y anuncia, se dirige a Adán, restaura la comunión con Adán, se dirige a Adán y le presenta entonces en el día 14 el cordero que pagaría por la expiación del pecado del hombre. Entonces en el día 14 dice que lo inmolaría toda la asamblea. Por eso es que muchas veces del día 13 al día 14 algunos celebran la cena de Pesach, la última cena, y porque se entiende que el cordero entonces es llevado bajo arresto. Pero por eso es que, por ejemplo, los judíos tienen lo que es el ceder de la cena de Pesach, que es un día antes y un día después. Ellos hacen las dos, porque en el primer día se celebra lo que es la cena previo al, al, a la travesía, vamos a decir, que pasa el cordero y al día siguiente, pues él es inmolado. Él no es inmolado solo una vez, porque primeramente pasa por un sacrificio de ofensa, de humillación. Luego es azotado ¿por quiénes? Por la congregación, por el mismo pueblo o por los romanos en aquella época. Y después de eso, ¿qué viene? Lo que es el sacrificio. Él es sacrificado. Entonces, es un tiempo, un proceso de cumplimiento. Así que
¿cómo no vamos a observar todos esos días por los que el Mesías atraviesa? Pero muchos solamente observamos una noche nada más. Hacen la cena y ya después cada quien para su casa a comer y a disfrutar de todo lo que quieran, incluyendo el puerco, el cerdo, algo tan abominable para el Señor. Y digo abominable en cuanto a la ingesta alimenticia, no porque sea un animal abominable, porque Él lo creó, sino porque es un animal que no es apto para el consumo humano del templo de Dios, donde Dios quiere habitar. Y que si es un animal que Él no lo acepta en nuestro cuerpo, entonces Él no puede habitar en ese cuerpo. Si los cerdos, si los demonios fueron a habitar en el cuerpo de los cerdos, Dios no va a utilizar un cuerpo que ha sido blasfemado por los demonios para luego él habitar en ese cuerpo. En este caso, la comparación que quiero hacer es que si los demonios fueron a habitar a los cerdos, dejando limpio el cuerpo que el Señor le estaba purificando en ese momento, entonces nosotros, como templo de Dios, como templo santo, no podemos no podemos impurificar con un acto como ese, cuando Él libertó al Gadareno, no lo podemos impurificar si Él ya nos santificó a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a volver a la inmundicia? Si Él purifica al Gadareno expulsando los demonios de él y encima los demonios van y habitan en los cerdos, entonces estamos viendo un acto de purificación y un acto de desecho, vamos a decirlo. Entonces, todo cristiano, todo creyente que quiera servir al Señor debe de dejar todos esos alimentos que nos impurifican, que nos impurifican. ¿Para qué? Para que el templo que somos nosotros pueda estar limpio y Él pueda habitar en nosotros. Por eso es que las reglas alimentarias que el Señor dejó en las Escrituras son muy importantes para los que están llamados al servicio del templo. Ahora, yo no digo que esto es a conciencia, esto es a conciencia, pero si yo lo aprendí, si yo lo recibí y veo que funciona, que hay un alimento espiritual en la obediencia, pues entonces yo también lo voy a compartir. Y yo también voy a decirle, no, tiene sus beneficios obedecer la Torah. Así que el Señor, si tú quieres que Dios habite en ti, purifica tu templo, limpia tu templo, obedece los mandamientos, la Torah, porque el Señor dejó alimentos limpios, puros y alimentos impuros. Así que los que están llamados al servicio del templo, y vamos a decir, los que están llamados al servicio del templo, no solamente son los que predican, sino desde los que guardan las paredes del templo, los que hacen la limpieza, los que caminan alrededor, todos los que entran al templo están llamados ¿a qué? A cumplir con los mandamientos del eterno Dios de Israel, Yahweh Sebaot. Así que, entonces, ¿cuántos días contamos desde la tarde que se humilla Adán, desde el día de perdón que sea tan insistente con esto, pero es que alguien tiene que entender que lo que estamos hablando aquí es que estamos observando fiestas en días mal interpretados e invertidos. Así que si aquí dice que en el día 10 se tomaría un cordero, lo observaríamos y hasta la tarde del día 14 entre las dos tardes, sería inmolado. Entonces, ¿qué ocurrió antes de esos? O sea, hay que preguntarnos, para aprender las escrituras hay que hacernos preguntas. ¿Por qué en el día 10 a la tarde del día 10 se tomaba el cordero? ¿Y qué ocurre antes de esos 10 días? ¿Y cómo es que hay una convocatoria en la que el Señor llama a que nos lamentemos en Yom Kippur? Y justamente ocurre de la tarde del día 9 al día 10. ¿Y qué ocurrió antes de esa tarde del día 9?
¿Qué hubo antes de esa tarde del día 9? Bueno, te voy a decir qué ocurrió. Génesis capítulo 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y Dios empezó a trabajar, a llenar la luz y en el día sexto creó a Adán. En el día séptimo, ¿qué hizo? Lo santificó. ¿Qué ocurrió en el día octavo? Pues entonces bendijo la nueva creación. Y después de bendecir la nueva creación, ¿qué hizo entonces? El hombre empezó a habitar en tienda, en tabernáculo, bajo la cobertura del Altísimo. Entonces, eso ocurre en el día octavo, el octavo día que el Señor siempre nos manda a que nos presentemos en el octavo día como una convocatoria sagrada. ¿Por qué? Porque nos bendice. Luego, ¿qué ocurre? Le da una instrucción a Adán. ¿Y qué es una instrucción? Es una primicia de la palabra. Ocurre, podríamos decir, una entrega de la Torá, quizás no escrita en ese momento, pero sí verbal, le dio una instrucción y le dio el conocimiento del bien y del mal. Eso fue una instrucción, una entrega de la palabra. Entonces, eso ocurre en el octavo día. Luego lo introduce al huerto. ¿Y qué ocurre? Que cuando Adán entra al huerto, recordemos que las escrituras dicen de que un día es como 1000 años para el Señor. Entonces, vamos a asumir que ese día pudo haber sido 1000 años. Entonces, durante ese día, del octavo día al noveno día, Adán fue introducido al huerto, mantuvo esa comunión con el Eterno por muchos tiempos, pero después cae en la tentación, es tentado y cae. Entonces, en el día noveno, cae y entonces es expulsado a la tarde del día noveno y entonces ¿qué? Se lamenta. Por eso es que yo digo, esto yo no lo sabía, esto lo sé porque ahora el Señor me lo ha venido ministrando y me lo ha venido entregando literalmente con las señales de la luna día a día. O sea, por eso es que yo digo, es verdad, el mes comienza con el día de la luna, de la primera estilla de luz antes de la luna nueva, la luna oscura, pero eso nos cuenta una historia de que la luz estaba al principio y la luz se niega a sí misma y desciende a la tierra, entonces pasa de un estado de gloria a otro estado de gloria. Por eso es que vemos la luna oscura en el centro, vemos un arco de luz acá y luego cuando traspasa al otro extremo, entonces tenemos el otro arco de luz. Eso es porque Dios se niega a sí mismo y muere para traer vida a la tierra. Es sean como niños, sean como niños. Entonces, eso es lo que nos cuenta la luna. Pero ahora pasa un periodo de aproximadamente 6 días en los que el Señor en el séptimo día dice, hágase la luz. Si todos sabemos de que Yahshua es la luz y él decía, yo soy el Señor del Shabbat, y el Shabbat, dice el Shabbat, a decir verdad, el Shabbat no se hizo para Dios, sino para el hombre. ¿Por qué se hizo el Shabbat para el hombre? Porque por medio del Shabbat el hombre recibe bendición, sanidad, liberación. Es una luz en la vida del hombre, el Shabbat. Entonces, si dice que Él es el Señor del Shabbat, ¿cuándo nació el Shabbat? Se supone que es un día séptimo. Entonces, antes de ese nacimiento, de ese día séptimo, existieron 6 días antes en los que Dios estaba como en el principio. Entonces, y después inicia la creación del mundo. ¿Mm? Entonces, llegamos así al día 13-14 del mes, desde la luna oscura, del arco previo a la luna oscura, hasta antes de la luna llena, llegamos a obtener que aproximadamente 14-15 días. Y ya estando allí, pues entonces viene que la caída de Adán, el juicio, o sea, los 30 días, los 29,5, 30 días que la luna cumple con esa rotación de la luminaria y nos va relatando las cosas que fueron aconteciendo a lo largo de la historia. Y muchos niegan de que la luna es la guía del Shabbat, pero la luna es el reloj, el señal que el Señor dejó
como establecimiento para que pudiésemos guiarnos de la misma forma que el sol nos da señales cuando él cambia, cuando sube, cuando desciende a través de los equinoccios y los solsticios. Entonces es cuando nosotros sabemos cuándo es inicio de año, cuándo es inicio de primavera, cuándo es cada temporada. Así que dicho esto, entonces, alguien tiene que entender que la cena de Pesas no se observa únicamente esa noche, sino que hay un cortejo previo en el que nos lamentamos y después que nos lamentamos viene el juicio del Creador. Por eso es que el Señor desciende en el monte y le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido ¿para qué? Para libertarlos, ¿verdad? Entonces, va dando una instrucción. Por eso es que digo, las fiestas bíblicas, las observancias, no las podemos basar únicamente en el calendario que se nos relata en Levítico 23. Hay más en las escrituras que debemos de escudriñar. Así que, partiendo de esto, vamos a ir ahora. Quiero leer el versículo 20 de Éxodo 12, porque dice, por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que coma leudado, tanto extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán en todas sus habitaciones, es decir, en todas sus moradas. Comerán, dice, no comerán panes sin levadura. Así que yo lo vengo diciendo. Cada convocatoria sagrada que nosotros tenemos para presentarnos delante de Dios, tenemos que presentarnos con las vestiduras limpias, y esas vestiduras limpias, la simbología espiritual que nos la da es el cuerpo del Mesías. Y el cuerpo del Mesías literalmente es el pan que cayó del cielo, dice las escrituras, que Él era el pan. Y Él manda a que comamos, a que observemos. Sabemos que las vestiduras sin pecado vienen representadas por medio del pan sin levadura, pues nosotros estamos llamados a presentarnos en todas y cada una de las convocatorias sin ingesta de alimentos de panes sin levadura. Y eso incluye el Shabbat mismo, porque la primer morada que el Eterno hace con el pueblo es en el día de Shabbat. Así que quiero ir a leer entonces Deuteronomio 16. En Deuteronomio 16 tenemos, dice, las fiestas principales. Y quiero que lean conmigo. Dice, observarás el mes de Abib y harás Pascua a Yahweh tu poderoso, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu poderoso de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Yahweh tu poderoso de las ovejas y de las vacas, en lugar, en el lugar que Yahweh escoja para hacer habitar allí su nombre. No comerás de ella leudado 7 días. Comerás con ella pan sin leudar, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que te acuerdes del día en que saliste, dice, de la tierra de Egipto, todos los días de tu vida, y no se dejará ver levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que mates a la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Yahweh tu poderoso te da, sino en el lugar que Yahweh tu poderoso escoja para hacer habitar allí su nombre. Sacrificarás la Pascua, dice, por la tarde, a la puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Yahweh tu poderoso haya escogido, y por la mañana te volverás y regresarás a tu morada. 6 días comerás ácimos, y el séptimo día será solemnidad a Yahweh tu poderoso. No harás obra en él. 7 semanas te contarás desde que comience la hoz en las mieses
comenzarás a contarte las 7 semanas. Entonces vamos a detenernos allí. Y quiero, porque muchos hemos interpretado que la puesta del sol es cuando el sol se oculta, pero tanto el sol como la luna tienen dos etapas durante el día, una en la que ellos se levantan y otra en la que ellos se ponen. ¿Cuándo es que la luna y el sol se levantan? ¿Y cuándo es que se ponen? Porque en la mañana el sol se pone, dice, al oriente, al occidente, y luego se va moviendo y va descendiendo. Entonces, ¿dónde realmente él se levanta y se pone? ¿Cuál es ese levantar y cuál es ese poner? ¿Realmente la Pascua se sacrifica de noche o se sacrifica al amanecer? Si nosotros vemos los sacrificios en el templo, vamos a ver que habían 3 horas de sacrificio, 3 horas de sacrificio, que no quiero entrar en detalle en eso ahora, pero, pero sí, eran 3 sacrificios durante el día, al amanecer, eh, al mediodía creo y al atardecer. Entonces eran 3 sacrificios los que se hacían. ¿Por qué 3 sacrificios? Es importante que nos detengamos a analizar ese, esa, los sacrificios del altar. Pero como dije, no lo vamos a ver ahora. Se dice que entre las 2 tardes el Mesías sacrificó la Pascua con los apóstoles y que entre las 2 tardes del día 14 sería la Pascua del Cordero. Veamos qué dice Deuteronomio 26. Deuteronomio 26 dice sobre primicias y diezmos. Vean acá, porque el Señor a mí me viene ministrando la palabra de que Él se levantó en las primicias de los muertos. Se levantó como las primicias de los muertos, agitando eh, la primer cosecha, que en este caso eran los apóstoles, que Él presentó en la última cena. Entonces, veamos qué dice sobre las primicias y diezmos. Deuteronomio 26. Y será que cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu poderoso te da por heredad y la poseas y habites en ella, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra que saques de tu tierra que Yahweh tu poderoso te da y lo pondrás en un canastillo e irás al lugar que Yahweh tu poderoso escoja para hacer habitar allí su nombre. Y llegarás al sacerdote, dice, que esté en esos días y le dirás, reconozco hoy a Yahweh tu poderoso, que he entrado en la tierra que juró a nuestros padres, que nos había de dar. Y el sacerdote tomará el canastillo de tu mano y lo pondrá delante del altar de Yahweh tu poderoso. Entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu poderoso, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y peregrinó allá con pocos hombres, y ahí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Estoy, no, me quiero ir a Levítico 23, porque vi las ofrendas de sacrificio. Aquí vamos a ir a Levítico 23. Levítico 23 nos habla de las festividades anuales. Dice en el versículo 4, estas son las solemnidades de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocarán en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh, y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Yahweh. 7 días comerán ácimos. El primer día tendrán santa convocación, ninguna obra servil harán y ofrecerán a Yahweh 7 días ofrendas encendidas.
El séptimo día será santa convocación, ninguna obra servir hará. No da muchos detalles. Del versículo 4 al 8, solamente te instituye la Pascua, pero te dice que a los 14 días del primer mes. Ahora vamos a ver lo que dice las primicias. Y habló Yahweh a Moisés. Siempre estoy en el capítulo 23 de Levítico, ahora voy al versículo 9. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado ustedes en la tierra que yo les doy y cosechen su mies, traerán al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de su cosecha, el cual mecerá el homer delante de Yahweh para que sean aceptos el siguiente día del sábado, lo mecerá el sacerdote. Y el día que ofrezcan el homer, ofrecerán, dice, ahí viene el detalle, ofrecerán un cordero de un año sin defecto en holocausto a Yahweh, y su ofrenda vegetal será de 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor suavísimo, dice, y su libación de vino, la cuarta parte de un hin. Y no comerán pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de su poderoso. Estatuto perpetuo es por sus edades. Ahora, sabemos que las ofrendas de libación eran las ofrendas líquidas de vino que se derramaban en el altar, y si eran aceptas delante del Señor, él recibía el holocausto, y algunos historiadores rabínicos relatan de que la sangre que era esparcida en el área del tabernáculo, si el Señor la aceptaba, esa sangre desaparecía. Entonces, ¿qué pasa cuando el Mesías hace la cena con los discípulos y él presenta el pan? Literalmente es lo que aquí se está relatando como la ofrenda vegetal de 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, es decir, el cuerpo sin corrupción y ungido, el cuerpo sin corrupción y ungido. Luego dice que debería presentar, dice, olor suavísimo, y su libación de vino, la cuarta parte de un hin. Entonces, estaba investigando yo qué era un hin, cómo se medía y qué relación hay entre la densidad del peso líquido de la sangre versus el aceite y versus el vino. Las densidades son diferentes, pero hay una relación muy significativa. Y el Señor hizo mención y él dijo de que la sangre, este es mi cuerpo, el pan, que era en representación sin pecado y ungido, por eso el aceite, porque el aceite es el cuerpo ungido. Entonces, los panes sin levaduras únicamente se hacen de harina con agua y con aceite. No se les pone levadura. Entonces, es la representación del cuerpo del Mesías. Por eso nosotros estamos llamados a comer los panes sin levaduras en señal de que estamos recibiendo el cuerpo del Mesías como un acto profético de limpieza, de purificación y de que pertenecemos a Él. Ahora, cuando entramos y menciona y representa el vino con su sangre, entonces entramos en lo que es la ofrenda de libación de vino, que tenía que ser derramada. Por eso el Mesías dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, la cual será por vosotros derramada. Entonces, los detalles de la cena que el Señor presenta, los vemos en la fiesta de las primicias. La Pascua solo te menciona el día y el tiempo en el que ocurre, pero no te da detalles. Ahora, si nosotros vamos a la Pascua original, en Éxodo, capítulo 12,
vemos que aquí dice, el cordero debía de ser, capítulo 12 versículo 5, el cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán, dice, de las ovejas o de las cabras y van a guardarlo hasta el día 14 de este mes, es decir, desde el día 10 hasta el día 14 de este mes. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? ¿Qué nos está enseñando esto? Evidentemente, los que estudian raíces hebreas, los que estudiamos Torah, vamos a decir no raíces hebreas, vamos a decir los que estudiamos Torah, sabemos lo que representa todas y cada una de las convocatorias que el Señor cita y establece en las Escrituras, porque todas son profecías del tiempo que el Mesías habitó en la tierra, cumplió con ellas y que también son promesas venideras. Por ejemplo, la tarde que el Mesías fue llevado en arresto tiene mucho que ver con nosotros, el pueblo. ¿Por qué? Porque en el tiempo que el Mesías es llevado en arresto, nosotros, los que estamos llenos de la luz del Mesías, entonces, en ese día también nosotros estamos llamados a padecer, a padecer esa persecución, ese asedio que el Mesías sufrió. Pues dijo, sí, 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 con él, que era el dueño de la viña, el hijo del gran yo soy, hicieron ceniza, ¿qué harán con las ramitas, con las hojas ahora nosotros? Y sabemos de que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos esa luz que nos llena, a quien estamos recibiendo es al Mesías. Vamos a decir el Hijo del Hombre. Pero él dijo, si me vistes a mí, vistes al Padre. Él estaba en el Padre y el Padre estaba en él. El Padre y yo somos uno, pues estamos recibiendo la luz del Padre en nosotros. Entonces, y este mundo, dice, la luz vino al mundo y no la reconoció. Los hombres amaron más las tinieblas. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que llevamos ese espíritu de santidad, que llevamos esa luz dentro de nosotros? Conocer los tiempos en los que el Mesías padeció verdaderamente nos va a ayudar a prepararnos física y espiritualmente para saber que en cualquiera de las temporadas los enemigos de la luz del reino de Israel se van a levantar en contra de aquellos que llevan esa luz. Y digo de aquellos porque no todos llevan esa luz. Por eso es que Pablo decía, asegúrate de que la luz que tú tienes sea la luz del Dios todo, del Dios viviente. Entonces, el Señor me ha estado hablando y bueno, yo trato de obedecer en la medida posible. Si el Padre me dijo que hiciéramos el acto de peso en en esta noche, yo lo voy a hacer. Eh, Tengo acá mis panes que yo elaboro, yo los hago y, y sé que todos los meses estamos llamados a hacer esto, así que este mes de julio que viene lo vamos a volver a hacer en la fecha que él me indique, lo vamos a hacer nuevamente y así que tengo el vino y, y bueno, algunos creerán que esto solo lo pueden hacer los sacerdotes, eh, pero todo aquel que lleve la luz del Mesías y al Padre con todo temor en la presencia, si Él me manda y me dice, hazlo, eh, yo lo hago. Así que vamos a presentar el cuerpo, el vino, y el Señor dijo, haced esto en memoria de mí, porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y partiéndolo, dice, lo pasó a los discípulos. Así que yo pues, Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarnos. Te doy gracias, amado Rey, porque me permites poder tomar tu cuerpo y poder tomar tu sangre. Bendigo y alabo tu santo y glorioso nombre, Yahweh, en el nombre de Yahshua.
Amén. El año pasado, aproximadamente para estas fechas, creo que también el Padre me llevó a hacer esto y yo en obediencia lo hice. Y hoy estamos nuevamente aquí haciéndolo. En aquel momento no lo entendía. Hoy como que se ha abierto más mi entendimiento y honro la palabra de Yahweh, la bendigo y le pido al Padre Celestial que nos permita poder acercarnos más a Él, conocerlo a Él y que podamos obedecer sus estatutos y sus mandamientos. Porque cada una, como decíamos, cada una de sus santas convocatorias nos marcan un tiempo profético en la vida del creyente. Y de la misma forma que el Mesías fue llevado bajo arresto, fue llevado en qué? En cautividad, en cautiverio, de la misma forma a todos aquellos que hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, que es que Él está con nosotros, que su luz está en nosotros. Vamos a padecer esa persecución y es importante que nosotros como creyentes conozcamos estas sagradas convocatorias y nos presentemos en esos días para honrarlo a Él, porque cuando nosotros lo honramos, entonces dice que Él honra a los que le honran y nos da cobertura, nos da protección, nos da cuidado. Así que por un hombre entró el pecado, por un hombre fue restaurado. Así que gracias, Padre, por el sacrificio perfecto en la cruz. Les dije am, el día viernes, si, si nosotros estuvimos ministrando la palabra del primer día de panes sin levadura, en la que el Señor me llevó desde el día 21. El día 21 era el día primero de la semana. Yo estoy tratando aquí de poner la pantalla, a ver si se puede ver. A ver si se puede observar. Si no, pues solo lo voy a leer. Ok. Les decía que desde el día 21 empezamos el primer día. Hoy estamos, ok, hoy estamos en el día 23, básicamente en el inicio del cuarto día de la semana. Sí, estamos iniciando el cuarto día de la semana, mañana 24, que sería la fiesta a la mitad de la semana. Y les dije que del 25 al 26 nos toca hacer sonar trompetas, chofares, así que aquí vamos a estar de regreso. No sé cómo voy a hacer porque yo no tengo un chofar, tengo uno de plástico que se lo compré a mis niños para que aprendieran a tocarlo, pero bueno, ya vamos a ver cómo hacemos. Pero sí estamos llamados a tocar trompetas porque es el cierre del año que el Señor me lo ha marcado y entramos a un nuevo ciclo, a un nuevo ciclo. Así que quiero compartirles esto y recordarles pues que del 25 al 26 vamos a estar otra vez por acá cumpliendo con lo que el Señor nos está mandando y, y estaríamos
En el 26 estaríamos en el día séptimo de la semana, entrando al día octavo para lo que sería el gran día. En el gran día, lo que sucede es que se espera que el espíritu del Mesías o la manifestación del Mesías se haga visible en la tierra. Así que, como les digo, todas y cada una de las convocatorias sagradas que el Padre nos da es ¿para qué? Para que nosotros nos preparemos con esas señales y vistamos, dice, nos vistamos del lino puro, blanco, resplandeciente, estando delante de su presencia santos porque Él es santo. Así que gracias por este momento. Eh, ¿Cuál era el mensaje principal? Hacer el acto del memorial de la cena de Pesach, y anunciarles de que prontamente todos los meses vamos a estar haciendo este memorial. El Señor nos quiere enseñar algo con esto y lo vamos a hacer. De la misma forma, el toque de trompetas en la luna nueva, en la luna llena, en el cuarto menguante, porque como les dije, el novilunio lo que nos trae son las renovaciones de los pactos que a lo largo de la historia y de la caída del hombre, Él viene y hace un cumplimiento de pacto con el ser humano. Entonces, gracias por habernos acompañado. Gracias por compartir este mensaje. Si lo pueden compartir con alguien más, nos ayudaría. Eh, Quiero decirles de que este memorial no lo estoy haciendo porque sea algo que yo lo estoy haciendo. Es algo que el Señor me lo ha puesto en el corazón y no solo así, porque Dios habla y te instruye y te dice, te da señales para que tú obedezcas. Así que si el Señor me dice que Él se levantó en la fiesta de primicias, pues yo le creo. Yo le creo, y esa fiesta de primicias se conoce también como la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha es conocida también como la fiesta de tabernáculos, de Sucot, donde todos nos presentamos y llevamos todos los mejores frutos que obtuvimos del campo. Y espiritualmente se habla también de las personas que se allegaron a la congregación o que empezaron a asistir y que están permaneciendo. Entonces, cada convocatoria tiene un doble cumplimiento a lo largo de un año. Por eso es que muchas de ellas se observan en una temporada del año, en la primera parte del año y en la segunda parte del año. Tienen doble cumplimiento y eso pues no nos lo habían enseñado o nos lo habían ocultado. Y les voy a decir algo. Los judíos, y voy a hablar así, amo a los hermanos del pueblo de Judá, he conocido a muchos de ellos, los respeto, pero cuando hablamos de los judíos, vamos a hablar de aquellos de aquel siglo, de los fariseos, que no querían a Yeshua, que no querían al Mesías y sabían el cumplimiento que traía, la promesa, la bendición que traía observar cada una de estas fiestas. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Quitar las convocatorias que nos conducían al Mesías y dejaron solamente el servicio a Dios como ellos lo quisieron o como ellos lo entendieron. Así que, dicho esto, pues los dejo, los bendigo, que Yahweh les bendiga y les guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y de mí, y ponga en cada uno de nosotros paz. Así que los dejo. Vamos a vernos el 25-26 nuevamente y espero pues que si tienen alguna duda, como lo dije, puedan preguntar. El Señor está marcando estas fechas en este tiempo con un doble cumplimiento. Recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los que no estuvieron preparados también celebraron la Pascua en el segundo mes y, y no solamente porque Moisés haya celebrado la Pascua antes de salir de Egipto, él dejó de celebrarla en el siguiente mes que los demás lo tenían que hacer. No.
el levita está llamado a ofrecer el servicio al Señor. Y entonces, si el pueblo necesita purificarse en una segunda ocasión de Pesach, lo tiene que hacer el levita principal, el sacerdote también. Así que bendiciones, shalom y que Yahweh me los guarde. Bendiciones.